Estados Unidos marca la política, la agenda de la política mundial, por lo cual es imperiosa la designación y el pronto despacho en el caso de Estados Unidos. Fue designado y tuvo el acuerdo del Senado el embajador Manuel Cáceres, que también forma parte del Tribunal de Calificaciones de toda la carrera diplomática. Y en el caso específico de Turquía fue designado y tuvo el acuerdo del Senado el embajador Seferino Valdés, quien también se venía desempeñando como nexo entre el Poder Ejecutivo, en este caso de la Cancillería, y el Senado de la República o el Congreso, ¿verdad? Seferino Valdés también es un diplomático de carrera de larga trayectoria. Él se desempeñó incluso como embajador ya ante repúblicas amigas como el de China, Taiwán, y también ante el gobierno de Corea. Así como tenemos dos nuevos embajadores, senador, hay algunos países que todavía no tienen representación diplomática nacional. El Brasil, por ejemplo. El Brasil es un país estratégico, teniendo en cuenta la implicancia y el factor decisivo de lo que representa Brasil en toda la política paraguaya, como así también en el tema económico, por el relacionamiento que tenemos con el Brasil, el tema de Itaipú, que es un tema común, una agenda permanente. Vi que hace poco se dio una cumbre entre el presidente Temer y el presidente Mario Abdo Benítez, en prosecución también ya de varios acuerdos ya pactados, el tema de la construcción de 2 puentes, por ejemplo, y es muy importante designar rápidamente también embajadores para Brasilia. Tengo entendido, por lo que escuché hoy, justamente hoy tuvimos reunión del Tribunal de Calificaciones en la Cancillería. Escuché que el embajador Manuel Cáceres va a viajar al Brasil justamente para asistirlo al presidente de la República, que va a estar en la pose del nuevo presidente electo del Brasil, Bolsonaro. De eso quería hablar. Bolsonaro asume, pero Paraguay no va a tener un embajador fijo, ya designado. Sí, y se recurre justamente a Manuel Cáceres, que venía desempeñando ese cargo, ¿verdad? Él era nuestro embajador en Brasil. Tuvo la distinción del gobierno de premiarlo con la embajada de Estados Unidos con sede en Washington, y él va a suplir ese vacío, ¿verdad?, que tenemos. Va a acompañarlo al presidente de la República en su tarea de la agenda que va a desarrollar en la toma de posesión del presidente Bolsonaro. Ahora tenemos un receso parlamentario, senador Bogado. Ustedes asumen plenamente en marzo y hay varios países que no tienen embajadores. Chile creó uno, Uruguay otro, por ahí se me ayuda a otras naciones. ¿En qué momento vamos a completar nuestra lista de embajadores en esos países donde hoy no tenemos representatividad diplomática, senador? Justamente las reuniones del Tribunal de Calificaciones, que tiene sus representantes, en este caso el Senado y el diputado, en este caso representamos nosotros por la Comisión de Relaciones Exteriores al Senado de la República, se suele reunir ordinariamente en los meses de octubre y abril para ver las rotaciones, para ver los traslados, para analizar los currículums de todo lo que concierne al servicio diplomático exterior. Hoy nomás también hoy se hizo de manera extraordinaria una reunión justamente por la gran movimentación que se tiene dentro del servicio diplomático, atendiendo también que tenemos un cambio de gobierno y lógicamente la política exterior la maneja el Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República. Son una de las 3 funciones indelegables del Poder Ejecutivo: el tema de la Administración General del país, el tema de las Fuerzas Armadas y el tema de la política exterior. Y en ese sentido, hoy se dieron varias rotaciones, varios traslados en embajada, pero también, de hecho, el Senado está aguardando también, y tengo entendido que también Cancillería está aguardando la vigencia de su nuevo presupuesto para poder también enviar los nombres de los candidatos propuestos, ¿verdad? Porque implica también gastos de traslado, claro. Hay toda una logística que se mueve en torno a la designación de un nuevo embajador. Y una cuestión importante también en el tema de carrera del servicio exterior, que se valorice la carrera diplomática, es que
también en este nuevo presupuesto ya el Congreso consideró el tema del escalafonamiento, ¿verdad? En el sentido de que, porque si no se vienen los problemas de los ascensos, o las recategorizaciones, pero ahora cada cargo va a ser inherente a una carrera, como si fuese una carrera militar. También está la cuota política. Una parte, hay un cupo político, senador, Sí, que hay que asumir. sí. Eh, Hay embajadores políticos y también en todo el servicio exterior hay una cuota política, habida cuenta que también la política exterior es una, te vuelvo a repetir, es atribución exclusiva y excluyente del presidente de la República. ¿Cuál es el trámite administrativo para designar un embajador? ¿El Ejecutivo lo nomina? ¿Usted en la comisión El Ejecutivo lo nomina y necesita acuerdo, conforme a la Constitución Nacional, necesita el acuerdo del Senado de la República. En ese sentido, el candidato propuesto, a través de un decreto del Poder Ejecutivo, se remite al Senado de la Nación. El Senado convoca al candidato propuesto a una audiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores, que componen 12 senadores de esa comisión, y ahí se dictamina, ¿verdad?, la pertinencia o no, si se da el acuerdo del dictamen favorable o no del candidato propuesto por el Poder Ejecutivo. Y a partir de ahí ya queda en agenda para que el presidente del Senado y la mesa directiva lo incorporen en el orden del día pertinente, y eso se define en la sesión. En estos dos casos últimos, ¿verdad?, teniendo en cuenta la importancia de esos países y el tiempo también, nosotros prácticamente en un tiempo récord lo hemos, cuando se anunciaba el envío de estas nominaciones, ya nosotros habíamos solicitado moción de preferencia para la sesión posterior, y en la sesión previa de la Comisión de Relaciones Exteriores el día miércoles ya habíamos dictaminado de manera favorable, y ya el jueves le estábamos dando el acuerdo y tengo entendido que en el día de ayer ya juraron ambos embajadores. ¿Y en qué tiempo asumen ellos plenamente? ¿Presentan sus cartas credenciales ante el gobierno norteamericano y de Turquía? Justamente el problema de Estados Unidos era eso, ¿verdad? Que la cuestión de tiempo. El presidente Donald Trump tiene, creo que, habilitado hasta el mes de enero, tengo entendido hasta el 17 de enero, tengo entendido que era el tiempo para recibir las cartas credenciales, o si no, eso ya va para el mes de julio del año que viene. Entonces, por eso era la prisa, y también tengo entendido que Manuel termina la fiesta y ya viaja a Estados Unidos. En algún momento también hubo roce, senador. El Ejecutivo designa un candidato, pero no tuvo la aprobación, el consenso en el Senado. En ese caso, ¿qué pasa? ¿Vuelve al Ejecutivo el candidato? Tuvimos en otros periodos, yo del periodo pasado recuerdo el caso del embajador Arias, que hubo un problema con algunos de los senadores que básicamente la comisión lo convocó para escucharlo, y después para incorporar en el orden del día y para el dictamen pertinente se dio un manejo político de la situación, porque habían, creo que, senadores que estaban en desacuerdo con esa nominación, y terminó el Ejecutivo retirando ese pedido. Es lo que yo recuerdo, ¿verdad? Y en otras épocas anteriores, cuando yo estaba en la Cámara de Diputados, porque el acuerdo no pasa por la Cámara de Diputados, también hubieron roces políticos que determinaron que los candidatos no eran aceptados o no se trataba su acuerdo. ¿Y tenés algún conocimiento, senador, hablando de roces políticos, de que un país diga no, yo no le recibo a este embajador, algún caso específico por algún motivo? Lo que pasa es que es un sistema muy bien coordinado, ¿verdad? Previo a la designación, a la nominación por parte del Poder Ejecutivo, ya se solicita al país de origen el placer correspondiente de la aceptación o no. Y si una vez que el país esté de acuerdo con esa nominación, es que el Poder Ejecutivo remite al Senado de la República para que se le dé el acuerdo pertinente. O sea que si no tiene la aceptación del gobierno de destino, lógicamente el Poder Ejecutivo no remite el pedido al Senado de la República. Así como decís, senador, el Ejecutivo es la cabeza visible que maneja la política exterior. En el caso del pacto migratorio, ¿es la Cancillería y el Presidente de la República el que toma decisión? ¿El Senado, la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado no tiene nada que ver en el tema? En este caso no, porque
Vos sabés, Ignacio, que por la prelación de leyes, primero la Constitución, después vienen los acuerdos y los tratados internacionales, o las actas de entendimiento entre gobiernos, y todo lo que se remite al Senado, lógicamente, los acuerdos y los tratados necesitan la aprobación del Senado. En ese caso, todos los tratados, convenios internacionales, suele ser, el Senado le suele dar el acuerdo, como el caso de del tema los anexos del Yacyretá, los acuerdos de Itaipú, todas esas cuestiones necesitan el acuerdo del Senado. Pero en el caso específico, en el caso puntual del tema tan polémico que se dio en los últimos tiempos, el tema del pacto migratorio, eso solamente lo manejó el Poder Ejecutivo, habida cuenta de que era un acuerdo de Naciones Unidas, del cual Paraguay forma parte, Paraguay es socio, vota esos acuerdos, resoluciones, pero eso no fue al Senado. O sea, no. Pero sí van a participar, senador, en el caso de Itaipú. En el 2023 viene una renegociación y presumo que el Congreso va a tener una participación especial ahí. De hecho, incluso hay proyectos ya, tengo entendido que ya se han creado comisiones, hay propuestas de creación de comisiones ya para el Senado, incluso comisión bicameral, tengo entendido, para ir acompañando ese trabajo que va a llevar adelante el país, porque es demasiado importante. Vos sabés que yo fui testigo y me tocó lugares de privilegio, ¿verdad? En ese sentido, en el gobierno de cuando Nicanor era presidente de la República, yo coincidentemente era presidente de la Cámara de Diputados, participé muy de cerca de un acuerdo en la cual se eliminó la famosa doble indexación que tenía el Tratado de Itaipú. Me acuerdo que fue una negociación muy dura en Montevideo, en Uruguay, de la cual fui partícipe cuando eso Filisola era el presidente de la Cámara de Senadores. Nosotros le acompañamos a Nicanor en aquel entonces y se dio una particularidad que Paraguay sí necesitaba del acuerdo, pero el Brasil ya no necesitaba del acuerdo por la propia constitución de ellos para eliminar ese factor de ajuste, y eso trajo un beneficio de casi 100 millones de dólares al Paraguay año. Y me acuerdo que Nicanor, inclusive en un momento dado, se puso muy duro en la negociación y como yo hablaba el portugués, yo había estudiado en el Brasil, el presidente Lula me apartó en un momento dado y me dice: convence a tu presidente para que asigne, me dice, porque si no, si yo voy sin firmar aquí, yo llego al Brasil y ya no voy a poder firmar, porque eso... Vos sabés que las presiones de los países siempre apuntan a sacar el mayor beneficio para cada país. Y eso era una cesión prácticamente de 100 millones de dólares más para el Paraguay. Se puso duro en aquel momento. Y quería más, quería negociar mejor para el Paraguay. Pero acabas de decir, Brasil tiene autonomía para tomar decisión propia en el 2023. Nosotros, como país, por ley, tiene que pasar por el Senado. Incluso también, a mí me tocó otra vez, cuando yo era presidente, coincidí otra vez con Lugo, que yo era presidente de la Cámara de Diputados. ¿Te acordás que de 120 millones pasamos a 360? Nosotros hicimos lobby en aquel entonces con la Cámara de Diputados. Yo tenía muy buenas relaciones con la Cámara de Diputados. Te acordarás que todo el proyecto de TV Cámara, de Radio Cámara, yo lo traje, la primera Radio Cámara yo lo traje reflejado en lo que era el Brasil, que Aldo Rebelo, que era presidente de la Cámara de Diputados, vino a visitarme, me acompañó para inaugurar Radio Cámara. Tenía muy buenas relaciones con de acuerdo a la diplomacia parlamentaria, conforme a la diplomacia parlamentaria, tenía muy buen relacionamiento con la Cámara de Diputados y con los posteriores presidentes, que coincidí también con Michel Temer cuando era presidente de diputados, y la Cámara de Diputados había aprobado, pero rápidamente en aquel entonces presidía Marcos Maya, y después el problema teníamos en el Senado, ¿verdad? Que el Senado era una Cámara mucho más exigente, había muchos senadores que en el Brasil, pues el Senado es el Senado, o sea que lo más parecido al cielo en la tierra, decidían los propios senadores allá en el Brasil. Y viajamos, me acuerdo que viajamos un grupo de parlamentarios, de diputados y de senadores, y fuimos a hacer lobby en el Senado, porque ya diputados ya había aprobado, fuimos a hacer lobby en el Senado. Y felizmente, cuando Collor de Mello era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, estuvimos con él, visitamos a los que estaban a favor, los que estaban en contra. Había algunos senadores que eran muy fanáticos contra nosotros de la... Pero en Brasil tiene mucho que ver Itamaraty, sobre la clase política. Marca misma. La política exterior, pero también era muy duro, porque también podíamos habernos quedado sin los votos, ¿verdad? Senador, por último, para terminar el tema de política exterior.
Marito ya está entrando en su segundo semestre. Sí. ¿Cuándo completaríamos? ¿Cuándo tendríamos embajador en el resto de los países donde estamos hoy ausentes? Yo creo que marzo va a ser un mes muy dinámico, ¿verdad? Marzo va a ser muy dinámico. Yo entiendo de que yo creo que a partir de febrero, cuando la Cancillería, cuando el canciller tenga ya su presupuesto aprobado, ya en ejecución, va a comenzar él a completar y a seleccionar los candidatos. Y yo creo que va a ser un mes muy activo, ¿verdad? Tanto febrero como marzo. Y el Senado va a estar dando acuerdos en el mes de marzo para completar todas las vacancias que aún tenemos y las rotaciones que el Ejecutivo considere, ¿verdad? Para terminar, senador, en el tema político, estás en la ANR, se vienen las internas coloradas y aparentemente hay varios candidatos, ¿verdad? Por un lado se habla que el oficialismo ya tiene sus candidatos, la gente que está en la oposición también. ¿Cómo van a venir las internas partidarias? ¿Fuertes, duras, reñidas, como siempre? Y el Partido Colorado siempre tiene ese condimento muy especial y no es nuevo, ¿verdad? Yo ya vengo de la época de reconciliación colorada, cuando resulta ser que conforme a nuestro estatuto partidario, los movimientos internos suelen ser movimientos, debieran ser movimientos temporales, ¿verdad? Habida cuenta de que la bandera común, la que nos nuclea, es la bandera de Bernardino Caballero, ¿verdad? El Partido Colorado, la ANR, la lista 1, ¿verdad? Pero dentro de ese juego político de las internas, muchas veces y en todos los ciclos de la historia se han dado situaciones como también, te acordarás en el 92, después de las elecciones aquellas tan polémicas en la cual Argaña ganó, pero después no ganó y prácticamente se estableció un movimiento interno permanente, ¿verdad? Porque Reconciliación Colorada se constituyó en un movimiento prácticamente permanente durante todo el proceso durante todo el gobierno de Guasmosi. Hoy los dos candidatos que pugnaron la vez pasada mantienen liderazgo en su movimiento. Añetete con Marito y Honor Colorado con Cartes. Y se repite la historia, ¿verdad? Y los eventos de la historia se suelen repetir, dice Macri, que decía. Ustedes son muy hábiles los colorados, siempre juegan de oficialistas y de opositores. Sí, es un doble juego medio interesante a veces. Pues parece que le da rédito. Y yo creo que el Partido Colorado va a tener un gran dinamismo. El otro día conversaba con un ex colega de la oposición y me decía que el Partido Colorado se está renovando en todos los sentidos y me decía que él estaba observando una cuestión muy importante, ¿verdad? Que están surgiendo nuevos valores dentro del Partido Colorado. Se dio un llamado para las elecciones a nivel de la juventud, a nivel de juvenil, a nivel de mujeres. Yo me acuerdo en el 2000, yo fui electo diputado por primera vez en el 2002 y se había convocado a las elecciones juveniles a nivel de país, tanto para el Comité Central de la Juventud como para la distinta seccional a nivel de todo el país para presidente seccional juvenil. Y en aquel entonces se habían hecho las elecciones y después nunca más se hizo. Y ahora se volvió a convocar. Pero hay una renovación de figura, pero hay una renovación interna dentro del Partido Colorado. Hay un Partido Colorado democrático, un Partido Colorado que tenga ganas, ansias y que definitivamente trabaja por un Paraguay mejor, senador. Sí, de hecho que el Partido Colorado es un partido demasiado grande. Y se da esa renovación permanente. Hay nuevos actores. Hoy día tenemos el caso de Hugo Javier en la gobernación de Central, que es una figura nueva también. Se dieron situaciones, tenemos nuevos parlamentarios también electos, muchos jóvenes que no son muy visibles hoy todavía por el tema de medios, pero y también yo creo que con este tema de las elecciones juveniles y la elección de mujeres se va a dar una renovación importante porque son las oportunidades en las cuales pueden demostrar su calidad y su habilidad. Yo hoy conozco un grupo de jóvenes demasiado interesante que inclusive están desarrollando otro estilo de política, porque hoy día la tecnología te permite hacer otro estilo de política, hoy día los medios, hoy día vos sabés que recién te decía antes de comenzar el programa que tu celular hoy te convierte en un medio de comunicación. Hoy sos un medio de comunicación con un aparato celular. Te tiene prisionero, pero te convierte en un medio de comunicación. Este enfrentamiento que hoy tiene Añetete con Honor Colorado, ¿se va a profundizar en esta interna camino a la Junta de Gobierno? ¿Esto no pone en riesgo la continuidad del Partido Colorado en el 2023? Nosotros
Hace poquito tuvimos una reunión importante con el vicepresidente, que es el nexo constitucional entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Hugo Velázquez. Hugo Velázquez me visitó y se fue para hablar conmigo por un tema de importancia, ¿verdad? Para los intereses del Ejecutivo, por un proyecto de ley que si se sancionaba, ya pasó el estadio de diputados, se rechazó un veto, y si el Senado si volvía a rechazar ese veto, iba a implicar un sacrificio enorme para las arcas del Estado, que hoy no estamos en condiciones de afrontar esa situación. Y en el Senado y diputados es pura matemática, ahí se manejan números. Y honestamente habían casi 30 votos para ratificar, se necesitaba 23. Votos colorados. Estoy hablando del Partido Colorado, yo no estoy hablando del Senado. Sí, pero los 17 votos son determinantes para que haya esos 30 votos que eran para rechazar ese veto, ¿verdad? Y fue a conversar conmigo sobre ese tema en particular, y ahí aprovechamos para profundizar y hablar también de nuestra bancada, y él se comprometió a visitar nuestra bancada, y se operó y se rechazó ese veto porque tenían 30 votos y quedaban en 18. Cuando hablaba de mi bancada, estaba hablando de la bancada que Honor pertenece al Honor Colorado. Colorado. Honor Colorado, sí. Y Velázquez se reunió con nosotros el miércoles último. Y eso es una buena señal. Es una buena señal, ¿verdad? Porque de hecho en diputados también hay un buen ambiente, porque incluso en diputados, tanto si se lograra unificar, tendríamos, si tuviéramos una sola bancada, tendríamos los números suficientes como para tener mayoría propia en diputados. Senador, como político de vieja data, con mucha experiencia ya, pese a tu juventud, ¿este enfrentamiento Cartes-Marito es real, se profundiza, o hay más una discusión a través de los medios? Vos que actúas y que sos un actor importante en la clase política. Y la política, hay mucho reality show, ¿verdad? Hoy día, o sea, la política se mueve también por esos nuevos elementos, por esos nuevos aditamentos, pero se dieron diferencias que si hubiera habido una mejor comunicación se hubieran subsanado ya desde el vamos, ¿verdad? O sea que lastimosamente se dieron esas situaciones que hoy día ya, en ese momento eran problemas, hoy ya no son problemas, pero sin embargo la diferencia aún permanece. Hay diferencia, pero a la hora de la verdad, a la hora de tratar temas de trascendencia, como el ejemplo que acabas de citar, senador, los colorados en bloque votan a un proyecto de gobierno, ¿verdad? Nosotros siempre, las veces que nos hemos reunido con el expresidente Cartes, pero siempre, la orientación es siempre seguir apoyando al gobierno, porque es un gobierno colorado, independientemente a la diferencia, independientemente a los desencuentros, independientemente a los problemas que se fueron suscitando y a las persecuciones que se han ido dando también, ¿verdad? Porque se notó también un cierto sesgo hacia un determinado grupo político, ¿verdad? Senador, un tema delicado, y con esto voy concluyendo. Yo sé que es un tema difícil, pero quiero preguntarte, porque sé que lo conoces, sos amigo de él. ¿Cómo está el presidente de la Junta de Gobierno, Pedro Aliana, que últimamente está generando preocupación a familiares y amigos, y concentra también la atención de la gente que viajó de urgencia a Brasil? Es un ser humano excepcional. Pedro Aliana es el presidente del partido que ganó, vos sabés, en unas elecciones realmente justas y democráticas, y que está atravesando por un momento difícil. Realmente mis deseos personales, y con quien intercambio conversación al respecto, estamos muy preocupados por su problema de salud, y en el caso puntual de lo que podemos hacer en particular es rezar mucho por él para que se pueda recuperar y pueda recuperar su salud, y que pueda estar muy pronto con nosotros nuevamente. Ya viene Pro Mediodía. Fue un placer hablar con el senador Víctor Hugado, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.